En 1895, un joven genio arequipeño concibe un avión cohete con una tecnología extraordinariamente avanzada para su época, que luego sería inspiración para la cohetería nazi y posteriormente copiada para los vuelos espaciales que han llevado al hombre a la Luna y a naves no tripuladas a Júpiter. Hoy, que se cumplen 146 años de su nacimiento, se revelará en primicia que podría inclusive haber tenido un encuentro ovni. Esta noche, en Viaje a otra dimensión, trataremos el tema Pedro Paulet, el genio peruano pionero de la propulsión espacial. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la Radio de Lima, un programa número 1 de la noche limeña. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio de esta noche que tiene que ver con que hoy día 2 de julio, se celebra 146 años del nacimiento de un genio peruano, de un visionario peruano, además arequipeño, Pedro Paulet, ¿no es cierto? Un 2 de julio, de hace 146 años, este visionario en Arequipa, exactamente no se sabe, así es cierto, pero lo más probable es que haya sido en Tiabaya, y en donde él pudo concebir un avión cohete en el año de 1895, en el cual él simplemente lo que concibiría sería algo que posteriormente sería tomado como como un avance tecnológico fuera de su época, en un principio por los cohetes B-2 de la artillería nazi y luego posteriormente por la gente de la NASA. ¿Qué hay detrás de la historia de este genio desconocido que la verdad no ha sido revalorizado en su verdadera dimensión? Y esta noche es por eso que vamos a conversar en breves momentos con destacadas personalidades que justamente han hablado acerca de, han investigado y analizado la vida de de Pedro Paulet. Y bueno, sin más ni más en estos momentos vamos a entrar en comunicación, ¿no es cierto?, con Álvaro Mejía. Él es un guionista, ¿no es cierto?, de cine y televisión, y además ha estado realizando una investigación muy profunda de la vida de Pedro Paulet, que francamente tiene muchas sorpresas y muchos temas que el gran público desconoce. Estamos en comunicación con Álvaro Mejía. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anthony, ¿qué tal? Bien, de igual manera aquí haciendo el programa justamente sobre este tema de Pedro Paulet. Bueno, se cumple 146 años de natalicio, pues, de este genio peruano, Álvaro. Así es. Paulet nació en 1874, 5 años antes de la guerra con Chile. Ok. Ya. Ese es un dato importante porque la guerra con Chile es algo que marca la vida peruana y marca la vida de Paulet. Claro. Ahora, ¿él cómo es que empezó a adentrarse en este terreno del conocimiento aeronáutico y, cómo no, también aeroespacial? ¿Cómo fue que él empezó en esta para llegar a hacer lo que él hizo, a descubrir, por ejemplo, o concebir el tema del avión cohete y todo lo demás? ¿Cómo empezó él en Arequipa, Álvaro? Sí, mira, lo primero que yo he encontrado es que los libros de Julio Verne, el escritor francés, estaban publicados antes de que él naciera. Y él tuvo un profesor muy importante en su vida, un sacerdote francés, que fundó un colegio en Arequipa para reconstruir el Perú después de la guerra con Chile. Y consiguió una donación de Francia de una biblioteca importante, voluminosa, y también un laboratorio, uno de física y otro de química. Con lo cual el colegio tenía pues
todas las facilidades para hacer experimentos, y este sacerdote no quería que los alumnos fueran memorísticos, sino que usaran su inteligencia. Además de las propias condiciones de Paulet, que era un chico con inteligencia de genio, y entonces cayó en el lugar preciso. Preciso, ¿no? Okay. Sí. Bueno, en segundo lugar, cuando ya es adolescente, en 1890, la Universidad de Harvard instala un observatorio astronómico en Arequipa. Se llamó el Observatorio Astronómico de Carmen Alto. Paulet tenía 16 años y era el momento en que estaba ingresando a la universidad. Entonces, en la ciudad, el ambiente de ciencia era cotidiano. Se hablaba mucho, ¿no?, del observatorio, y seguramente Paulet ha ido en expediciones con su colegio, porque él, teniendo 16 años, él ya era profesor de los chicos más pequeños, encargado por este sacerdote. Entonces él estaba pues siempre involucrado con el tema del conocimiento, y seguramente el observatorio de Harvard llamó mucho su atención, ¿no? Claro. Vinieron astrónomos norteamericanos de primer nivel. Entonces, imagínate, ¿no?, esos contactos que podía haber hecho. Claro que sí. Pero él no se quedó ahí, porque parece que él después viajó a Francia, Álvaro. Así es. Él terminó el bachillerato en Ciencias y Letras, obtuvo el bachillerato en Ciencias y Letras en la Universidad San Agustín de Arequipa, y según su primo Francisco Mostajo, consigue una beca. Pero dice, Francisco Mostajo dice una cosa graciosa, dice una beca teórica, o sea que parece que le dieron un dinero que le alcanzó hasta cierto momento. Y de ahí Paulet se dedicó a trabajar. Digamos, era alguien que manejaba idiomas, había hecho periodismo en el colegio. Alguien me contó alguna vez, pero esto no lo he verificado, que fue asistente en una botica, y parece que hacía una que otra mezcla química. Digamos, no era alguien que no supiera ganarse la vida. Y ocurre que parece que llega con las mejores cartas, porque él es admitido en la Sociedad Astronómica Francesa, teniendo 23 años. Y lo presenta nada menos que Camille Flammarion. Camille Flammarion era el astrónomo de la época. Julio Verne decía que se había basado en un libro de Flammarion para escribir de la Tierra a la Luna. Es decir, lo había tomado como base teórica, ¿no? Y con él se va a encontrar Paulet. Y está ahí. Y luego de eso, ingresa a la Universidad de París, hoy conocida como la Sorbona. La Sorbona. Sí, que en aquella época tenía una facultad de ciencias. Hoy en día la Sorbona es una universidad de letras, pero en aquella época tenía una facultad de ciencias, y Paulet ingresa al Instituto de Química Aplicada, donde estaban los mejores profesores. Por ejemplo, uno de sus profesores, que él lo reconoce bastante, es Marcelin Berthelot, que era el segundo científico francés después de Louis Pasteur. Entonces, y bueno, Berthelot era el hombre que sabía todo lo que ocurría en ciencia en Francia, llegó a ser ministro, en fin, era una personalidad notable, ¿no? Y era el profesor con el que interactuaba Paulet. Ahora, ¿cómo llegó a su concepto de la creación de esto que se llamó, que fue un avance total para su época, fue el avión cohete, ¿no es cierto? Y que y con eso se convirtió, muchos afirman que es el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial, ¿no? Y eso muy poca gente sabe, que muchos afirman que el hecho de que el hombre haya llegado a la Luna, de que haya habido una carrera espacial, de alguna manera se debió
a los aportes de este joven arequipeño en esa época, Pedro Paulet. O sea, acá en el Perú no se conoce el inmenso valor que tiene Pedro Paulet como soporte científico, y como nada más y nada menos el pionero, no de la aeronáutica. Cuando hablamos de aeronáutica, no hablando de aviones que vuelan, no, de la astronáutica, de los vuelos espaciales. ¿Cómo concibió esto de su concepto del avión cohete, Álvaro? A ver, ahí habría que tejer un poquito algunos datos, ¿no? El primero, Sí. como te dije, es la lectura de Julio Verne. Ocurre Claro. que en 1910, Paulet da a conocer su proyecto de avión cohete en un diario peruano, y un avión cohete es impulsado por motores cohete, ¿no? Y Ya. digamos, son dos conceptos distintos pero complementarios. Y lo que Ya. Paulet dice es que, bueno, Ajá. que él ha hecho funcionar el avión cohete cuando era estudiante en la Universidad de París, y dice, no pienso tomar patente, porque si alguien se tiene que llevar la patente es Julio Verne. Y añade Ya. esto, en su regreso de la Luna. Ocurre que Julio Verne publicó dos novelas lunares, ¿no? Una de la Tierra Ajá. a la Luna, en la que Claro. los personajes viajan hacia la Luna en una bala de cañón gigante, eso es fantasía. Y Ajá. luego, en la segunda novela, alrededor de la Luna, se quedan girando alrededor de la Luna sin poder regresar a la Tierra. Y uno de ellos Ok. recuerda que habían llevado, por si acaso, unos cohetes. Entonces, Ya. proponen utilizar la potencia de esos cohetes para salir de la órbita lunar y volver a la Tierra. Ajá. En este caso, lo que Sí. se aplica es la tercera ley de Newton, ¿no? De acción y reacción, ¿no? Una Claro. fuerza en una dirección genera otra fuerza en sentido contrario. Entonces, con ese impulso de los cohetes pudieron volver a Tierra. Entonces, cuando Paulet dice que se inspiró en el regreso de la Luna de Julio Verne, se está refiriendo a esta segunda novela y al uso de los cohetes. Ok. Eso lo lleva, digamos, considerando que él era un chiquillo en Arequipa, Claro. supongo que se pregunta, ¿no? ¿Y qué cohete tengo en la mano? Los cohetes de las procesiones, De las procesiones, de las cohetones. fiestas patronales, los cohetones. Exactamente. Y entonces empieza a experimentar con eso, a probar con la tercera ley de Newton, a lanzar cohetes. Él dice que le ponía ciertos pesos, fierros, piedras, etcétera, y que él mismo los construía. Él mismo construía los cohetes porque los había aprendido a hacerlo. Ajá. Y con eso experimentaba, pues, cuánta potencia se requiere para levantar tal cantidad de peso, ¿no? Y iba tomando nota. Claro. Luego por ahí ya se dice que lanzaba ratones, en fin. Pero él sí es bien claro, ¿no? Él dice, yo lanzaba cohetes con ciertos pesos, ¿no? Ajá. Y así iba probando. Pero ciertamente la tecnología que había en el Perú no era la que él estaba buscando, ¿no? Por eso es que le convenía estar en Francia. Francia en ese momento era la cumbre de la ciencia. Hay un detalle previo al nacimiento de Paulet, que es la guerra franco-prusiana. Prusia derrota al poderoso ejército francés en 1870-71 y empieza se empieza a erigir como la potencia científica. Pero cuando Paulet llega, todavía Francia tiene su prestigio, ¿no? Y entonces en la Universidad de París, en sus laboratorios, con sus profesores, con su tecnología y con la inventiva propia de Paulet, consigue hacer funcionar este motor cohete líquido. Los cohetes de las procesiones son de pólvora, ese es combustible sólido. Pero Paulet estaba pensando en ya un motor de combustible líquido. Él quería volar y estaba pensando no en un aeroplano con hélices, sino en un avión con cohetes. Un concepto radicalmente distinto.
totalmente nuevo y distinto para su época. ¿No es cierto? Y mira, esto me lo dijo un amigo mío, el ingeniero Luis Rojas, que es un capo en todo este tema. Me dice, sin teoría previa. O sea, Paulet no tuvo teoría previa. O fue como una intuición, fue algo que de generación espontánea, digamos, le salió, le surgió, se le ocurrió. Sí. Mira, Paulet tenía un concepto, decía que la ciencia no tiene que imitar a la naturaleza, tiene que trascenderla. Entonces, muchos inventores de naves voladoras se han basado en las aves, ¿no? Claro. Y de ahí viene el concepto de avión. De avión, alas, tentación por el aire, etcétera. Claro. Exacto. En cambio, Paulet pensó en un concepto radicalmente nuevo, distinto. Nuevo. Tan distinto que se veía excéntrico, nadie le hizo caso, ¿no? Nadie le hacía caso cuando él creó esto que ahora se conoce como los cohetes. Exactamente. ¿No es cierto? ¿No? Claro, ahora, ¿por qué se habla que Paulet es el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial y que no es reconocido como tal? Se le han dado el reconocimiento a otras personas, a europeos, a alemanes, a franceses, y no se ha reconocido a Paulet. ¿Cuál fue ese aporte, esa diferencia que dio como en el mundo, digamos, científico, Paulet? ¿Cuál fue su aporte por lo cual se le considera como el pionero, ¿no? Claro, en verdad él propuso el primer motor cohete de la historia. Nadie antes que él había hecho uno. Lo que ocurre es que, como te digo, en su momento era visto como muy excéntrico, raro, ¿no? Un poco loco. Un poco loco, claro, exactamente. Y luego, en los años, fines de los años 20, pasa lo siguiente. Ya pasó la Primera Guerra Mundial, ha habido el Tratado de Versalles en el que le han prohibido a Alemania producir armas de guerra, y sin embargo se olvidaron de poner dentro de esas armas los misiles, porque pensaban que era una tecnología en desuso, que no servía. Claro. Los primeros misiles que llegan al Perú, ¿sabes quién los trajo? El libertador José San Martín, pero eran misiles de pólvora. Sí. Claro. Entonces, esos son combustibles sólidos. Pero ¿qué ocurre? A fines de los años 20, en Alemania aparece un grupo de loquitos por los viajes espaciales y fundan la Sociedad Astronáutica Alemana. Y empiezan a experimentar buscando el motor ideal. O sea, ya están convencidos, en teoría, de que para llegar al espacio hay que usar combustible líquido. Porque eso fue en el 1920, 1920 y tantos, digamos. 27. Así, estos pioneros alemanes. Hay una cosa muy curiosa. El año 27, el norteamericano Charles Lindbergh atraviesa el Atlántico en un aeroplano. El Atlántico, claro. Y en los meses que siguen, uno de los miembros de la Sociedad Astronáutica Alemana aprovecha con buen olfato marquetero para lanzar así el desafío. Yo puedo hacer lo mismo en 2 horas. Lindbergh se demoró 33 horas y media. Y este austríaco dice, yo lo puedo hacer en 2 horas con un avión cohete. O sea, no con un aeroplano, sino con un avión cohete. Eso que dice este austríaco aparece en el Perú en el diario El Comercio. Y Paulet, al ver eso, dice, ¿por qué si le han dado pie o le dan cabida a este invento extranjero, por qué no hablan del mío? Y manda una carta donde explica detalladamente cómo es su invento del motor y del avión, ¿no? Y avión cohete. Sí. Y además lo que él hace es, él pone lo que dice el señor austríaco tal, yo lo puedo superar de tal manera, o sea, con nombre y apellido. Y eso hace que alguien, no sé exactamente quién, de repente el mismo Paulet que vivía en Europa, traduzca la carta al alemán y se las haga llegar a estos señores, a los alemanes. Porque los alemanes inmediatamente reaccionan, ¿no? Y dicen,
ha aparecido en el diario El Comercio de Lima, ha aparecido esta carta donde el ingeniero químico Pedro Paulet dice que cuando estudiaba en París inventó este motor. No le hacen caso al avión. El avión, según el propio Paulet, era para volar a 20.000 metros de altura, o sea, dentro de la atmósfera terrestre. Pero se concentran en el motor, porque el motor sí que le servía para su quimera interplanetaria. Claro, ¿no? Los alemanes, 1920. Entonces, ¿Y ahí empieza una discusión. Hay algunos con mala fe, para mí es con mala fe, que le quitan valor a Paulet porque dicen, ¿y por qué nos viene a contar esto 30 años después? Porque Paulet decía que él lo había concebido en 1895. Sí, más o menos. Claro, él estudia en la Universidad de París entre 1898 y 1901. ¿No? Lo que pasa es que él, en la entrevista que da en el año 10, él dice que él tiene el proyecto desde hace 15 años. Entonces, si uno hace una aritmética simple, claro, sale 1895, pero él era de redondear las cifras, ¿no? Claro. Y además estaba diciendo algo justo, ¿no? Tengo un proyecto, pero el motor lo inventó luego, en 1900 aproximadamente. Entonces, los señores estos de Alemania empiezan a discutir, ¿no? Los que de verdad saben, le creen a Paulet, porque ellos no están preocupados de la fecha, ellos están preocupados de aplicarlo, ¿no? Y los que realmente no saben, se ponen legalistas, ¿no? Que él ha dicho que hace 30 años, y empiezan toda una maraña y le empiezan a quitar peso a Paulet. Es decir, y a pesar de eso, su nombre ha seguido sonando y sonando y sonando. Pero él fue el creador de un concepto acerca del combustible líquido, ¿no? El uso de un tipo de químico. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esta creación genial de Paulet, Álvaro? Ya, mira, él lo cuenta de esta manera. Dice que estando en la universidad, en París, él veía, esto le enseñaban sus profesores, el motor a vapor ya está en desuso, prácticamente en desuso. El motor de automóviles es muy pesado. Y así, entonces, él decía, hay que crear un concepto nuevo. Y ese concepto nuevo le vino la inspiración pensando en, ¿por qué no le pongo un explosivo líquido? O sea, te explico un poquito, ¿no? Un motor de automóvil funciona con dos elementos, ¿no? Dos elementos. Uno es el combustible y el otro es el comburente u oxidante. En el automóvil el combustible es la gasolina y el comburente u oxidante es el aire que viene a través del pistón. Pero Paulet estaba pensando en otra cosa. Dijo, ¿qué tal si le quito el pistón y le pongo otro tanque para otra sustancia líquida que me sirva de oxidante? Y como ya tenía la idea del explosivo líquido, consulta con su profesor, Berthelot que te decía, y Berthelot le dice, a ver, prueba con las panclastitas. Las panclastitas eran un explosivo líquido que funcionaba con gasolina por un lado y con peróxido de nitrógeno por otro lado. Al juntarse, generaban una explosión fuertísima en todas las direcciones. Era para la guerra o para la minería. Pero Paulet le pone un mecanismo inventado por él, por el cual en lugar de una única explosión iba a haber 300 mini explosiones por minuto. Y no todo no explosionaban en todas las direcciones, sino en una única dirección. Con lo cual él domestica esa potencia y consigue el efecto de la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Ahora, ¿no? Es cierto que al hacer eso, ese concepto que era totalmente, fue después aplicado por los nazis en sus misiles, en sus cohetes B-2? Ese mismo concepto fue aplicado también en los vuelos espaciales que pudo llevar al hombre a la luna, e inclusive hasta en las últimas misiones de naves espaciales que han llegado a Júpiter. ¿Es cierto que ese concepto nació desde Pedro Paulet? El de los misiles B-2, quizá no tanto.
Es parecido, pero no es exactamente igual. De todas maneras, von Braun, que fue el hombre el alemán que puso al hombre en la luna, sale de este grupo, de la Sociedad Astronáutica Alemana, que ya tenía admiración por Paulet. Entonces, no hay forma de que von Braun no supiera de los estudios de Paulet. O sea, él ha estado ahí, ¿no? Pero ha creado un sistema distinto. Lo cierto es que sí había, como en el caso de Paulet, la idea de tener 2 tanques con 2 sustancias líquidas. O sea, el concepto general sí que lo terminan imitando, pero no las sustancias. Ahora, ¿tú crees que por qué a Paulet no se le ha dado el reconocimiento de la importancia del descubrimiento que él tuvo? A otras personas, ¿por qué no se le concibe, por ejemplo, que el vuelo, muchos dicen que el vuelo de su avión cohete, que es vertical, de alguna manera también se inspiraron estos aviones Sea Harrier británicos, ¿no es cierto? Así es. Los Harrier, los Harrier. Luego, el tema, la forma de su avión cohete se parece mucho a Volkswagen, ¿no? Así o sea, hasta a él se le ocurrió, a Pedro Paulet, el tema de la cooperación Asia-Pacífico, porque él empezó a mirar hacia Japón, diciendo, ¿por qué por qué Perú no se junta a Japón? ¿No? O sea, todos esos conceptos que ahora se manejan y que en la época que vivía Paulet ni por ahí, él se adelantó a su época en muchos aspectos, ¿no? Sí, creo que no lo supieron calibrar en su momento. Incluso hoy día, ¿no? Todavía creo que no la vemos así con tanta claridad. Lo que yo te diría, para responderte, empezaría diciéndote esto. Si me pidieran que yo definiera a Paulet, que definiera su oficio en una palabra, yo diría geopolítico. Él era un hombre que tenía una mirada holística, como se dice ahora. Global. Global, exacto. Él miraba una mirada todo el planetaria. Mundo. Exacto, una mirada planetaria. Él miraba todo el mundo, miraba todas las relaciones entre los países. Dentro de esas relaciones, él estaba convencido que el Perú podía llegar a ser una potencia, con todos los recursos que tenemos, ¿no? Y él estaba convencido de eso. Convencidísimo. Entonces, mira, su nave, que él también pensaba que fuese submarino, iba a cumplir justamente con el propósito de su mirada geopolítica, ¿no? De dominar todos los ámbitos del planeta. Y ocurre que él, en un momento dado, es cónsul en Japón, y él escribe un libro sobre la economía japonesa que la pone como ejemplo para el Perú, y él dice que debería hacerse negociaciones a través del Océano Pacífico entre Perú y Japón. Pero además él extiende el asunto hasta Argentina. Argentina para él es el país que más importa productos japoneses. Estamos hablando de los años 30. Y para eso Paulet imagina un tren que partiese del Callao, llegase hasta el Cusco, hasta La Paz y hasta Buenos Aires. Entonces, de alguna manera era juntar la Alianza del Pacífico con el Mercosur, ¿no? En una sola, todo junto. Y creo que y lo otro era su posición política. Él no era ni comunista, era anticomunista y era anticapitalista. No estaba convencido de la política de buena vecindad de los Estados Unidos. Entonces, él cabía dentro de lo que se llama tercera vía. No sé si te acuerdas de Alejandro Toledo, que hablaba de la tercera vía. La tercera vía es una cosa muy amplia, ¿no? Tiene su origen en 1891 en una encíclica del Papa. El Papa León XIII da la encíclica Rerum Novarum, en la cual critica la explotación capitalista y critica el ateísmo comunista, ¿no? Entonces él y eso es lo que da pie a la doctrina social de la Iglesia.
Sí, sí, sí. ¿Aló? Bueno, Álvaro, bueno, el tiempo se nos ha hecho corto. Ha sido Uy, un gusto estar contigo. Habría que hablar con respecto al tema de Pedro Paulet, pero está para bueno, largo. simplemente da para largo y simplemente concluir de que creo que hay que revalorizar a Pedro Paulet y Totalmente. simplemente decir pues que fue un visionario, un genio que se adelantó a su época totalmente, como dices tú. Álvaro, ha sido un gusto haber estado contigo en este directo. Y nada, si alguien quiere saber más sobre la vida de Pedro Paulet, ¿dónde crees que podría ir los peruanos que me están escuchando? Ah, bueno, yo tengo una página en Facebook llamada Ajá, Laboratorio Paulet. ok, muy bien. Creo que esa es la Laboratorio manera más Paulet, rápida. claro. Muy bien. Álvaro Mejía, muchas gracias. Gracias por haber compartido tus conocimientos y esperamos pronto pues que se dé a luz ese documental, ese film que estás planificando sobre la vida de Pedro Paulet. Un fuerte abrazo, Álvaro. Y hasta pronto. Bien, queridos amigos, vamos a hacer la pausa y regresamos con mucho más. Hay una información que está por verificarse de que este genio y visionario Pedro Paulet, que nació un día como hoy, el 2 de julio, tuvo un encuentro ovni. Después de eso vamos a hablar, después de la pausa, sobre este tema. Ya regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Esta noche estamos tratando el tema acerca de el genio peruano pionero de la era espacial, Pedro Paulet, tuvo un encuentro con ovnis, es el tema que en este momento vamos a tratar. Pero antes, las noticias en Radio Capital. La bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea adelantar el pago de aguinaldos y gratificaciones por Navidad para los trabajadores del sector público como medida para la reactivación económica en el marco de la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Las empresas ya no estarían totalmente obligadas a realizar pruebas de COVID-19 a su personal que regresaría a laborar. Y por último, el ministro de Defensa, Walter Martos, dijo que el gobierno evalúa ampliar el aforo en el transporte público para reducir las colas. Adelantó que se podría permitir que la gente viaje de pie. Que la gente viaje de pie, respetando el distanciamiento social, al menos en el caso del Metro de Lima. Estas fueron las noticias de esta noche en Radio Capital. Viaje a otra dimensión. Muy bien, queridos amigos, esta noche estamos tratando, se cumple 149 años del nacimiento del genio, del visionario arequipeño Pedro Paulet. Y justamente nos trasladamos hasta Arequipa, donde vamos a conversar con Rafael Mercado Benavente, destacado investigador de la Asociación Peruana de Ufología, APU, que justamente también ha realizado una investigación sobre Pedro Paulet y aparentemente un avistamiento ovni, y que de ser cierto esto, sería el avistamiento ovni más antiguo documentado en el Perú, ¿no es cierto? Así que estamos con Rafael Mercado Benavente. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Sí, de la edad moderna, ¿no? De la edad moderna del Perú. De la edad moderna, lógicamente. Rafael, pero antes de entrar en este tema tan curioso, ¿no? que aparentemente el genio Pedro Paulet, que fue el pionero absoluto de la astronáutica a nivel mundial, tuvo este encuentro ovni. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el valor, el aporte que es desconocido por la opinión pública peruana acerca de lo que es Pedro Paulet en el mundo de las ciencias, que como pionero de los vuelos espaciales, y que no es reconocido? ¿Cuál crees tú que sería el mayor aporte de Pedro Paulet, Rafael? Bueno, son muchos los aportes. El más evidente es el que ha manifestado la anterior entrevistada, quien admiro mucho, que es Álvaro Mejía, quien es prácticamente un muy buen amigo, ¿no?, de Arequipa y de Pedro Paulet. Bueno, y acotarnos simplemente a la brillante exposición que ha hecho, creo que ha sido muy claro, ¿no? Es pionero de la astronáutica, de repente exagerando un poco, hasta padre de la astronáutica, porque simplemente antes de lo que proponía Paulet no solo existía en la ciencia ficción, ¿no? Claro. En todo caso, Julio Verne debería ser el padre de la astronáutica, ¿no? El inspirador, y bueno, el que lo puso en la práctica. Y según Jorge Basadre, que también lo leí en un artículo de Álvaro Mejía, es si hay que reconocerle un mérito, ¿no?, a Pedro Paulet como científico peruano, es ¿no?, que demostró
ya desde 1895, un poquito más, que la propulsión vence a la tracción, ¿no? Entonces es prácticamente descubrir un principio que hoy día hemos visto en plena pandemia cómo el ser humano está en sus pininos, ¿no? En la búsqueda de ir hacia Marte, ¿no? Con estos proyectos que ya se han hablado en el programa, ¿no? De SpaceX. Entonces estamos viendo cómo Pedro Paulet sigue siendo vigente, ¿no? Con un él brinda este motor cohete, este diseño en torno al cual luego va a aparecer el mismo avión torpedo. Entonces, prácticamente estamos hablando que mientras todos los científicos proponían aviones, no sé, de madera o de materiales ligeros, él pensaba levantar una mole de metal, ¿no? Sí, y otra cosa es algo que yo no conocía, porque generalmente el arequipeño o el peruano tiene una idea de Paulet como un tipo taciturno, triste, soñador, ¿no? Que está pensando en la luna, que algún día llegará y que luego es traicionado por todos y olvidado, ¿no? Y no fue así, no fue tanto así, ¿no? Fue un hombre muy movido, un sabio prácticamente, estuvo por muchos países, estuvo metido en la economía, en la arquitectura, en la pintura, creo que en la diplomacia, fue cónsul, en la diplomacia, en la astronáutica, tenía amigos políticos del momento, o sea, era el peruano eje, ¿no? El peruano clave y muy jovencito, ¿no? Como decía Álvaro, que lo entrevisté hace tiempo, ya de 20 años, yo me pongo a pensar, ¿no? Es más, en el colegio, Paulet era el que daba las clases digamos, él seguía en el colegio, creo que estaba en quinto o en cuarto año, no sé cómo es, pero ya él, debido a la escasez de profesores, él tuvo que dictar clases, o sea, y luego a los 20 años ya era diplomático en otro país, o sea, ya desde joven era muy brillante, ¿no? Sí, ahora, él muchos conceptos que actualmente se manejan, él ya los pensaba. Él decía, Pedro Paulet, y lo repitió Álvaro Mejía, que él estaba totalmente seguro que el Perú tenía todas las condiciones para ser una potencia. Él decía, tiene que haber fábricas de acero en el Perú. Y por eso él quería vincularse mucho pues con Argentina, ¿no? Porque Argentina estaba desarrollando toda una industria del acero, toda una industria militar. Le decía que lo militar era básico, pero por eso adelantó en decir, él tiene que comunicarse el Atlántico con el Pacífico. Por eso quería estar de acuerdo con Argentina. Luego él, cuando estuvo en Japón, dijo, no, hay que mirar hacia Asia, porque Japón debe ser una escuela para el Perú. Y ahí se adelantó a lo que ahora se conoce como la Alianza de la Asia-Pacífico. O sea, él se adelantó en muchas cosas de políticas, geopolíticas, no solamente científicas, Rafael, ¿no? Sí, por supuesto. Hace poco Álvaro estuvo dando unas conferencias aquí en Arequipa, lo escuché de pasada un poco, y contaba algunos, y también cuando lo entrevisté, ¿no? Me contaba que quería transformar a Lima realmente en una ciudad que pudiera encarar la modernidad y el futuro, ¿no? O sea, que tenga una buena disposición como ciudad, no como ahora ha crecido de pronto todo el Perú prácticamente como puede, ¿no? O sea, sin planificación, con tantos desastres ecológicos. Paulet quería de alguna manera, claro, y también hablaba me parece haber escuchado algo así, ¿no? Como una ciudad preparada para las epidemias, incluso porque él, me parece que uno de sus hijos o un familiar suyo fallece en las epidemias en Europa, entonces fue un hombre que al estar en Japón, en otros sitios, trató de ver qué cosas podía, digamos, de la avanzada, qué cosas podía traer al Perú, ¿no? Y diseñar. Incluso hablaba de un helipuerto muy cerca, ¿no? En Lima, reencauzar el río Rímac y ahí poder aterrizar hidroaviones para poder ir a la selva. O sea, qué alucinante, el futuro, ¿no? Era Paulet, ¿no? O sea, sí, él miraba hacia el futuro, amigos, ¿sabes lo que pensaba Paulet? Él decía, como la selva está incomunicada, entonces en la selva hay ríos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer toda una flota de hidroaviones, o sea, que aviones que partan de Lima hacia la selva, hidroaviones, es lo que puedan aterrizar, no, amarizar, digamos, ¿no? Entonces, pero en Lima, ¿dónde lo vamos a hacer? Entonces él pensaba, como dice Rafael, encauzar el río Rímac, hacer una gran laguna que fuera como un aeropuerto de hidroaviones para que ya aterricen en el agua y de frente vayan hacia la selva, ¿no? Qué alucinante. Ahora, Rafael, se recalca mucho esto de por qué se le ha escatimado, se le ha, entre comillas, robado a este peruano el honor de ser un pionero en el tema de la astronáutica,
dándosele el honor a otros científicos europeos, alemanes, franceses, etcétera. Pero justamente comentaba Álvaro Mejía en la tarde, que dice que un día le preguntan a Wernher von Braun, ¿no? Este científico que ex-nazi, que fue lógicamente enrolado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial cuando perdió a Alemania. Entonces lo llevaron a todos los genios alemanes, a todos los genios nazis se lo llevaron a Estados Unidos, pues ni tonto, ¿no? ¿Cómo van a desperdiciar ese talento, ese conocimiento, ese expertise, ¿no? Entonces lo llevan y Wernher von Braun con el tiempo se convirtió pues en el número 1 de la NASA y en el proyecto espacial que llevó el hombre a la Luna. Pero cuando preguntan acerca del papel de Pedro Paulet, decían que en los vuelos espaciales, dijo Wernher von Braun, todo es la propulsión. ¿Y quién creó, quién inventó, quién concibió la propulsión? ¿No? ¿Qué piensas de eso, Claro. Rafa? No, sí, justamente, es más, hay una historia un tanto negra que lo hubiera contado Álvaro mejor, pero bueno, prácticamente Sí. que Wernher von Braun en realidad lo que hizo fue, junto con su compañero, no recuerdo ahorita, se me va, no lo tenía ahí, pero escriben un libro sobre la historia de la astronáutica y lo mencionan a Paulet, pero Sí. como dentro del área de las curiosidades o anécdotas, ¿no? O sea, no le dieron en realidad la NASA, ¿no? Ese honor, digamos, del que a veces Claro. muchos pensamos que sí le han dado, ¿no? En realidad quisieron No le han ridiculizarlo, ¿no? No sé si ridiculizarlo, pero ya, lo vamos a mencionar, pero bueno, como que Minimizar. él dice que inventó, pero no hay evidencias, ni a favor ni en contra, o sea, lo dejaron ahí. Y yo pienso que en realidad fue en parte le pasa esto a Paulet por no haber cedido estos proyectos de pronto a los gobiernos para los cuales también trabajó o tuvo relación, como Francia o Bélgica, Alemania, o incluso también se dice que Henry Ford trató de comprarle, ¿no? La patente de su avión torpedo, no sé Cohete. si para hacer algún modelo terrestre, pero, o sea, y se hablaba de un dinero, una cantidad de dinero impresionante, ¿no? $1 millón. Ajá. Yo lo he leído en Ajá. algunos historiadores, algunos artículos aquí de arequipeños, y Álvaro Ajá. me confirma que hay rumores, ¿no? Muy grandes que puede haber sido cierto, incluso hasta que, no sé si Hitler mismo, ¿no? Pero de hecho, la Fuerza Astronáutica Alemana estuvo detrás precisamente de los inventos de Paulet, y él nunca Claro. soltó Sí. prenda, ya sea porque su invento lo iban a utilizar para la guerra o era algo que no iba a beneficiar al Perú. Entonces, como la ambición de Paulet no era el dinero, ni siquiera la fama, porque nunca publicó directamente, ¿no? O sea, no se enfrascó en peleas no sé, de copyright, ¿no? Con nadie, ¿no? De patentes, ¿no? Sino su amor era para el Perú, y lo cito a Álvaro porque con él conversé y me dio estas ideas, ¿no? Que si su proyecto servía para que el Perú se modernice, tenía sentido, y si es que no, pues no tenía sentido y no se lo iba a dar a ninguna otra potencia, ¿no? Entonces, no sé, él debería estar ahora, es un peruano universal, ¿no? Claro. Debería estar encumbrado, ¿no? Entre los más grandes sabios peruanos, ¿no? Claro, yo soy de las personas que piensa de que el Perú, por ejemplo, tiene siempre una visión de qué es el Perú, ¿no? Y siempre todas las visiones del Perú son visiones hacia atrás, hacia el pasado glorioso, hacia lo arqueológico. Tenemos la Plaza Manco Cápac, hacia el Perú, los incas, y está bien, porque el Perú tiene esa grandeza, ¿cómo no negarlo? Pero también sería interesante rescatar aquellos valores que miraron hacia el futuro. O sea, como Pedro Paulet, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacen una exposición de países en diferentes partes del mundo, cuando ponen el stand de Perú, la visión del Perú es hacia atrás, el imperio de los incas, que claro, tiene su valor, ¿cómo no? Eso no hay ni que negarlo. Pero cuando ponen el stand de otro país, como por ejemplo Estados Unidos, ponen astronautas, pone el vuelo a Marte, se pone hacia adelante. Y yo creo que Pedro Paulet hasta debería tener un parque temático, ¿no es cierto? Donde vaya todos los jóvenes y todos los niños a ver el valor de Pedro Paulet. Una plaza con su nombre, con un monumento, no sé, como hubo el monumento a Francisco Pizarro, ¿no es cierto? Yo creo que Pedro Paulet tiene muchos mayores méritos para hacerlo. Pero yo lo que quiero en este momento entrar es un tema polémico.
Porque tú has encontrado en tus investigaciones, Rafael, que aparentemente Pedro Paulet habría tenido una experiencia ovni. Nada más y nada menos, pero no solamente eso, que si de ser cierto este dato, sería el caso ovni contemporáneo más antiguo documentado. Entonces, creo que nos compartas esto como una primicia absoluta para Viaje a otra dimensión y para Mundo UFO, ¿no?, acerca de esta experiencia ovni de Pedro Paulet. Cuéntanos cómo ha sido Rafael. Sí, en realidad es una primicia. Hace algunas pocas horas, ¿no? Lo hemos publicado también en nuestro YouTube, así que, bueno, se está difundiendo ya nacionalmente, internacionalmente también a través del programa Viaje a otra dimensión. Y es un trabajo que veníamos rastreando desde hace algunos años atrás, que gracias a un televidente del programa en Estados Unidos nos hizo llegar una información, y esto también paralelo a un amigo, John Bustamante, que es un documentalista también de Estados Unidos, que encontró unas revistas, y entonces nos puso sobre aviso. Nos llegó por otro lado también un PDF donde se encontraba una revista de la MUFON. La MUFON es una agrupación, la Mutual UFO Network, una red de investigadores estadounidenses, que tiene la más grande del mundo, y no sé si la más MUFON. antigua, ¿no? Pero por lo menos viene de APRO y de NICAP también, me parece, que son, digamos, redes de investigadores OVNI. Estamos hablando desde prácticamente de lo de Roswell, ¿no? Tal vez un poco antes, no sé, pero por esos son días los ya 50, se empiezan se empiezan a estructurar, digamos, redes de investigadores no independientes. Y bueno, la MUFON tiene una larga tradición. También se podría decir que es confiable, bastante confiable. Las investigaciones que hacen es algo seria. Y bueno, en esta revista de 1986, me parece que es la número 200 y pico, se habla hay un capítulo dedicado, digamos, a la historia de la ufología en sí, me parece latinoamericana, y hay un apartado de los ovnis peruvianos, ¿no? De los ovnis peruanos, que lo escribe o lo firma el mismo director Gary Levine, en el cual abre la nota de frente con y reza de la siguiente manera, la leo, ¿no? Ya desde muy temprano, en 1935 en Perú, se tiene este testimonio, ¿no? Un joven nativo peruano, bueno, en realidad le dicen un joven indígena peruano, llamado Pedro Eleodoro Paulet y Mostajo, observó un UFO de forma inusual, ovni, llamado así en español, con proyecciones aladas, similares a los primeros satélites de Estados Unidos. La experiencia de Pedro Paulet ocurrió en Tiabaya, un pequeño pueblo de 2.200 habitantes, situado a 5 millas al suroeste de Arequipa, en la costa del desierto. Otro ovni, de forma diferente, fue avistado el 5 de julio de 1947 por la mayoría de las personas del mismo pueblo, y avistamientos similares han ocurrido en varias oportunidades durante los años siguientes, ¿no? Y digamos que esa es la estructura con la que va a empezar una serie de documentando, ¿no?, los avistamientos de Cusco, de Juliaca, me parece, incluso ya luego habla de Argentina y de otras partes, ¿no? Pero el eje, la columna vertebral sería el avistamiento de este señor, ¿no?, de Pedro Paulet Mostajo en 1935. Claro que hablar de que una persona ha visto un ovni, claro, hoy en día ya es algo más aceptado, ¿no? De pronto, qué sé yo, hubo una época en la cual hubiera sido algo, oye, ¿cómo estás hablando de esto? O se satanizaría la experiencia de una persona, pero creo que hoy ya no. Obviamente, después de que ha pasado todo lo que ha pasado, hemos visto cómo el mismo Departamento de Defensa de los Estados Unidos ya liberó información, los ovnis existen, hay mucha gente calificada que también ha tenido experiencias ovni y que por eso no es más ni menos que otra persona, y sobre todo en el caso de pilotos como Oscar Santamaría, que también un caso que pasó aquí en Arequipa. Entonces, y no se le mira mal, ¿no? El comandante Oscar Santamaría creo que hasta ahora sigue trabajando. Entonces, creo que esto no le resta para nada a Pedro Paulet, al contrario, ¿no? Nos da como que no sé, me sorprende mucho más bien de que él haya podido tener una experiencia en Arequipa, pero de pronto, ¿qué tan cierta es esta información? Se preguntarán, ¿no? Sí. Bueno, pero en realidad, si esto ha sido publicado, como tú has encontrado, Rafael, en la revista
¿De qué fecha me dices la revista? Sí, la revista es de 1986, me parece que Ya. es la edición de julio o agosto. Ok, ya, Sí. publicada por la MUFON, la Mutual UFO Network, que es la red de investigadores civiles OVNI más grande del mundo, de hecho más grande de Estados Unidos. Yo en una oportunidad fui invitado a hablar en la MUFON en San José, California. Entonces, que salga eso, y justo por su director de la MUFON, de ese entonces, Gary Levine. De Nueva York, no de la sede de Nueva York, sí. La sede, MUFON Nueva York, claro, porque hay MUFON en Sí. todos los estados norteamericanos de la Unión. Debe tener alguna base. Ahora, claro, el hecho que haya sido publicado ha hecho un peruviano, ¿cómo le dicen? Un nativo peruviano. Un indígena, un joven indígena. Un joven indígena peruviano, pero pone los nombres: Pedro, Paulet, Eleodoro, Mostajo. Paulet Pedro, y Mostajo. Eleodoro. No hay manera de que sea otro Pedro Paulet, digamos, ¿no? O sea, Pues parece él. que no, ¿no? Es el pionero de la astronáutica mundial, y que es citado en esta revista ufológica de alcance también de seriedad, que haya habido una experiencia ovni, es interesante, ¿no? Ahora, te Sí. describe la forma de lo que él ve, detalles del avistamiento de Paulet, Rafael. Sí, muy interesante porque da mucho que pensar, ¿no? En realidad. Ahora dice, observó un UFO de forma inusual, ovni, llamado en español, o sea, todavía no lo traducen los norteamericanos, dice con proyecciones aladas, similares a los primeros satélites de Estados Unidos. O sea, si uno ve los primeros satélites norteamericanos o los rusos, son como una especie de esferas que tienen unas proyecciones, ¿no? Como antenas, ¿no? Algo así, no son como los de ahora, que más cuadraditos, no más estéticos, sino eran como unas bolas, ¿no? De acero, de metal bruñido, ¿no? Brillante, ¿no? Pero yo me imagino que era algo así, ¿no? Como una esfera brillante o algo, metálica, de todas maneras, y con una especie de alado, ¿no? Como que tuviera alitas. Oye, y esto me hace pensar mucho en el modelo del bólido, ¿no? De Paulet, porque prácticamente del avión torpedo, ¿no? Porque, bueno, el avión torpedo, claro, no tiene... Es un ala delta, ¿no? En realidad no tiene... Tiene alas, pues, ¿no? Y es ovoide. Entonces, hablando con Pablo Nicoli, porque hicimos con él un trabajo de biblioteca, ¿no? Nos fuimos a la hemeroteca, tanto él por su lado como yo, y ambos encontramos la confirmación, porque mira, en el documento dice que además el 5 de julio del 47 nuevamente en Tiabaya ven otro ovni, ¿no? De forma diferente, pero ven otro ovni, y a lo largo de los años ahí mismo en Tiabaya y en Arequipa han seguido viendo ovnis. O sea, prácticamente te está diciendo la MUFO de que Arequipa era un hotspot ya desde 1935 hasta el 40 y tantos, y un poco más, y no, me parece que esto todavía no tenían conocimiento de lo de la joya. O sea, ya previamente Arequipa era un hotspot mundial. Y lo curioso es que... Sí. Pero además hay una cosa que es interesante, Si dice que este señor de la MUFON en Estados Unidos dice de que el ovni que vio era como una esfera, o sea, un satélite norteamericano con alas, y uno ve el modelo del avión cohete de Pedro Paulet que está en el museo acá en el CONIDA, ¿no? Acá en San Isidro, no será, es una especulación, no creo que sea especulación herética y me vayan a caer toda la comunidad científica encima. ¿No será que Paulet se inspiró en el avión cohete en un avistamiento ovni? Bueno, no es lo que justamente pensábamos con Pablo Nicoli, y él me decía, como él también es bastante lúdico, él ha escrito ciencia ficción con Paulet, entonces me dice, a lo mejor hasta de niño lo vio, porque quién sabe, no lo vio en el 35, lo vio un poquito más y se inspiró en los extraterrestres, ¿no? En los ovnis, quién sabe, ¿no? Pero ya, eso es algo lúdico. Mira, pero sí guarda una relación muy interesante. Sí, claro que sí. Yo te voy a pedir, Rafael, que nos acompañe en el próximo bloque. Por el próximo bloque vamos a abrir otro tema, ¿no es cierto? Estamos conmemorando el Día del Fenómeno OVNI, el Día Mundial del Fenómeno OVNI, que fue en días pasados, y queremos hacer un conversatorio, digamos, hablar con nuestro público, nuestros oyentes, para decirles qué piensa si tuvieran contacto con un ser extraterrestre, un ser inteligente extraterrestre. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría? ¿Me acompañas, Rafael, para conversar con el público oyente y oír tus comentarios? Ok, por supuesto, doctor, cómo no. Muy bien, son las 10 de la noche en todo el Perú, y en el próximo bloque vamos a abrir los teléfonos para conversar a propósito del Día Mundial del Fenómeno OVNI con nuestros oyentes, con la pregunta: ¿qué harían ustedes
extraterrestre, ¿qué le preguntaría o qué cree que pasaría? Así que ya, eso hacemos después de la pausa, ¿ok? Pero antes, programación capital, viaje a otra dimensión con Anthony Choi de lunes a viernes a las 9 de la noche y Enredados con Adolfo Bolívar de lunes a viernes a las 7 de la noche. Pausa, regresamos. Hola, soy Anthony Choi y este es Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña. Bien, queridos amigos, ustedes saben el tema de en este momento, en este blog, vamos a empezar a conversar con gente en el cual, celebrando el Día Mundial de los OVNI, que se celebró hace unos días atrás, vamos a conversar con nuestro público oyente. ¿Qué pasaría si se encuentran con un ser extraterrestre? ¿Cómo reaccionarían? O de repente, ¿qué harían? ¿Le preguntarían algo? ¿No es cierto? Llámanos al 212-5353, 212-5353, pero antes, las noticias en Radio Capital. Capital. La bancada de Somos Perú presentó un proyecto de ley que plantea adelantar el pago de aguinaldos y gratificaciones por Navidad para los trabajadores del sector público, como medida para la reactivación económica en el marco de la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Las empresas ya no estarían totalmente obligadas a realizar pruebas de COVID-19 a su personal que regresara a laborar. Por otro lado, el ministro de Defensa, Walter Martos, dijo que el gobierno evalúa ampliar el aforo en el transporte público para reducir las colas. Adelantó que se podría permitir que la gente viaje de pie, respetando el distanciamiento social, al menos en el caso del Metro de Lima. Muy bien, estas fueron las noticias aquí en Radio Capital y regresamos a nuestro tema, ¿no es cierto? En este bloque ya hemos hablado acerca del aporte de Pedro Paulet, hemos hablado acerca de que debemos empezar a tener una revalorización del papel de en el papel que ha tenido para la cultura y la tecnología peruana, sino a nivel mundial. Y yo creo que debería haber un movimiento con respecto a la revalorización de este gran científico, ¿no? Pionero absoluto en la astronáutica mundial. Estamos hablando de los vuelos espaciales, nada más y nada menos. Pionero de los vuelos espaciales. Muy bien. Ahora, bueno, y la primicia que nos ha dejado patitiesos, boquiabiertos, Rafael Mercado Benavente, con el cual seguimos todavía en línea. Rafael, ¿estás ahí? Sí, todavía estoy aquí. Ya, muy bien, muy bien. Referente a la conexión o a la posible experiencia OVNI que haya tenido Pedro Paulet y que estamos especulando simplemente, ¿no? Pero justamente esto se trata, de una lluvia de ideas. En la inspiración del avión cohete, que yo creo que fue una inspiración, porque tal como lo ha dicho Álvaro Mejía, el tema de introducir el combustible líquido sin tener el basamento teórico fue una inspiración que luego se fue consolidando a través de sus investigaciones en Francia. Podría haber tenido también una inspiración, entre comillas, extraterrestre. Estamos especulando en base a esta noticia que salió de una revista de la MUFON. Bueno, ahora estamos a hablar acerca del Día Mundial de los OVNIs, ¿no es cierto? Que se celebró hace poco. Y la pregunta que quiero formularle a mis oyentes, si se encuentran con un ser inteligente de otro mundo, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué harían? ¿Le preguntarían algo? Llámenos al 212-5353, 212-5353. Estoy muy interesado en saber la opinión del público oyente, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. ¿Cómo lo toma? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Le parece algo absurdo, tonto, pintoresco, surrealista? ¿O es una posibilidad que en cualquier momento se puede dar? Este 2020 nos está dando tantas sorpresas que ya nada me extrañaría. Muy bien, 212-5353, 212-5353. Estamos con Elvis. Hola, Elvis, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a otra dimensión. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás, Elvis? ¿De dónde nos llamas? De San Martín de Porres. De San Martín de Porres. Elvis, si te encontraras frente a un le ser, quiero contar una anécdota harías? que yo tuve. Ajá, a ver, Mire, cuéntanos. yo trabajé antes en el MTC, cuando estaba el tiempo Vizcarra como ministro de Transporte.
Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Sí, MTC. sí, exacto. Ya. Eran las 2 de la mañana. Yo trabajaba para un sector de vigilancia privada, interno adentro. Ya. Eran las Ok. 2 de la mañana. Yo Ya. cuidaba, era el área zonal Lima, Ujú. que es como un campo donde están los carros estacionados de los carros de los ministros. Y ¿Eso yo es esa en hora- Zorritos? ¿En Zorritos? Sí, Zorrito, Breña? exacto, Zorrito, exacto. Ok, Zorrito Breña. Ok, Y, ¿qué pasó? y eran las 2 de la mañana y me tocaba hacer mi ronda. Ya. Y no sé cómo me voy a hacer mi ronda y miro hacia el cielo y donde está la Ya. antena principal del MTC estaba Sí. estacionado ahí una esfera, como algo ¿sí? brilloso. Y yo dije, ¿qué? De Ya. repente han prendido las luces ahí, pero qué raro, no hay luces ahí. Claro. Y doy la mirada bien Sí. y era como una esfera y era como una nave así pequeña, como especie como Ya. estos de los dibujos de Dragon Ball, algo así, Ya, o y sea, como en un forma de plateado. bola, en forma de esfera, en forma de Era esfera. una esfera, era Ya. una esfera circular Sí. que como un anillo, Sí. porque dentro de ese anillo estaba esa nave como especie de plata, como un plomo Sí. metálico, algo así. Como una Hermoso. villa, como Una villa, sí, hermoso, hermoso. Y yo me quedé impresionado y de cuando yo lo vi, parece que ellos también, Sí. creo que al ver eso, corrió rápido y al correr rápido no le perdí la Sí. visión y un momento a otro es como si fuese una dimensión que corrió y desapareció como si fuese una compuerta, una puerta así dimensional Una y desapareció de ahí. dimensión Co- y desapareció. Sí, Ahora, eso ¿esto sí cuándo siguió de ocurrió, frente y de ahí el- pero eso ha sido ocurrió hace cuando el tiempo de Vizcarra, cuando estaba como ministro, ya para Ya, término de ministro. Hace 4 años, 5 años, no me equivoco. 4 años. Ahora, Sí. yo lo que me pregunto es, ¿el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ahí en Zorritos, no tiene cámara de seguridad? ¿No crees que de repente habrán grabado algo? No hay cámaras, No, lamentablemente. No hay cámara. Y yo en ese Ya. momento estaba el jefe de Zona Lima, de que estaba Ya. en la playa, y yo justo lo llamo, y justo cuando Ya. él va a correr, vio nada más la luz, Sí, y él pensaba Ya. que era un brillo de algo, pero de ahí ni más se llegó a concretar. Pero desde ahí, estimado, desde que yo vi eso, sí, ahora sí. por los momentos siempre sueño Sí. con visita de ovnis, pero no ovnis platillos, sino gigantes Sí. naves que nodrizas como Ya. que del cielo vinieran. Nodrizas. Y A partir siempre que tú tienes esa sueño y sudo. experiencia. Desde el día que Ah, vi ese día. O sea, porque te ha impresionado bastante, entonces parece Sí. eso psicológicamente. Elvis. Y Mm. siempre así, intercaladamente en mis sueños, así, siempre veo nodrizas en el cielo que corren, que parece Mm. como que fuese el fin del mundo, como que me advirtiera. Ok. Bueno, muy bien, Elvis, Ujú. pero y en todo caso te hago la pregunta a ti, en caso de que tú te encontraras cara a cara con un ser extraterrestre, ¿cómo reaccionarías? ¿Te asustarías? ¿Más bien conversarías? ¿Cómo reaccionarías tú? Mire, viendo todos los documentales que uno ya tiene conocimiento, es preferible ni siquiera acercarse, solamente mirarlo o qué actitud tomaría, porque si yo tomo la Ya. actitud, obviamente es como para ellos soy un desconocido y ellos de repente, Sí, quién ok. sabe, tienen un arma y me maten. Ok. Muy bien, Elvis. Ok, gracias, amigo. Ok. Espero que poco a poco te sanes de ese choque traumático que tuviste. Muy bien, gracias, Elvis. Otra llamada al 212-5353. Estamos ¿con quién? ¿Miguel? Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje Hola. a otra Hola. dimensión. Recién ¿Cómo ahorita estás? la llamada, siempre te he llamado. Claro que sí, Miguel. Bueno, la pregunta que te quería hacer era esa, justamente, que la haciendo a otros oyentes. ¿Cómo reaccionarías tú frente a una inteligencia extraterrestre? Como cualquiera, tendría un poco de miedo, tendría un poco de temor, Ya. y bueno, trataría de comunicarme con él y que me dé, ¿no? Que me habilite algo de tecnología avanzada, ¿no? Como cualquiera. Tecnología avanzada. O, Cualquiera o preguntaría eso, viajar. claro. o viajar, O o viajar. que me llegue, ¿no? Sí, Pero porque a pesar del temor que tendría. sí, a pesar del temor, no, más que todo, ¿no? Socializar. Socializar. Ya que me o sea, hacer intriga migas. me intriga mucho el tema de los libros de Nod, como por ejemplo Libros de que dice Enoch. que que
que él fue llevado, ¿no?, al cielo, y pero vio varios tipos de cielo. Por ejemplo, habla que el sol mide 14 kilómetros en realidad, ¿no? No es como nos los han hecho creer en el colegio, que el sol es inmenso y el planeta Tierra es un grano de arena, ¿no? Algo así. No, no es así. Ok. Muy bien. Sí, mira, Habrá que documentarnos sobre el libro de Enoch. Sí. Ajá. Tuve una visión aquí en San Borja, al lado de Surco. Yo soy agente inmobiliario, ¿ya? Muy Entonces, bien. nosotros los agentes vemos en los edificios, vemos todo lo del tema de los carteles, los letreros que hay en venta o alquileres, ¿no? Yo siempre cuando voy por todos lados, yo tenía una cita en Miraflores, un cliente iba a ver un departamento que alquilaba en Miraflores. Entonces yo fui en taxi, ¿no? Me fui en taxi por allá porque hay un traficazo. Entonces el taxista no me acuerdo por dónde me llevó. Y vi yo como había tráfico, yo siempre miro por la ventana los edificios y siempre busco un aviso, un cartel. Se vende, se alquila, se vende departamentos, se alquila, claro. Sí. Yo también soy corredor inmobiliario. Sí. Claro, todos los agentes inmobiliarios hacemos eso, ¿no? Y ya, entonces, yo no me acuerdo por qué zona me llevó, porque yo estaba distraído mirando los edificios. En una de esas vi un edificio que estaba solo. Estaba solo, un edificio, al costado era una casa de un piso, 2 pisos. Pero el edificio el que yo vi era de 7 pisos. Y en la parte de atrás del edificio, del último piso, del 7º o 8º piso, el último, había una nave triangular flotando. ¿Qué? Flotando atrás del último piso, atrás. Se le diría la parte de atrás, porque una casa antes era bajita, ¿no? Era bajita, se podía ver todo el edificio solo. Una nave triangular. Y lo vi así. ¿Y de qué forma era? ¿De qué color era? ¿De qué forma? ¿De qué color? Era oscuro, era negro. Era de noche, pero igual se veía, pues. Era de noche y igual se veía, ¿no? Y igual se veía algo oscuro, porque ahorita, mira, si tú ves el cielo, y yo lo veo gris, no lo veo oscuro. Claro. Y lo vi clarito. Y tenía 3 luces, una en cada esquina. ¿No? Una en cada esquina de esa nave. Entonces yo lo mío vi que bajé la luna incluso de esto pensando que es un reflejo y no lo vi ahí. Entonces el taxi avanzó y yo le digo, mira. Entonces nos pusimos al frente del edificio y él no había visto nada, porque tú sabes que el taxista no tiene un ángulo como para ver, ¿no? Para mirar, a menos que te agaches para ahorita y lo vea. Lógico. Entonces él avanzó, pues yo ya le pedí que vaya rápido porque para no llegar tarde. Entonces él avanzó y dobló a la izquierda y cuando le dimos cuando tuve un ángulo como para ver por la parte del costado, pero ya más o menos se veía atrás del edificio, ya no estaba. ¿Por qué parte habrá sido, mira, Miguel? ¿Por qué parte habrá sido? Mira, eso fue bajando que te digo, por donde, por San Borja Norte, por San Borja Norte, ya ando ya como para el óvalo Quiñones, creo, por ahí. Por óvalo Quiñones, claro, por Guardia Civil, San Borja Norte. De Guardia Civil, cruzando eso más un poco. Claro, como yo sé, para Tomás Marzano, por ahí. Claro, sí, bueno, en fin, qué alucinante. Ok, muy bien, Miguel. Y cuando llegué, cuando yo me trabajo, nadie me creía. Bueno, es una experiencia, pues, sí, que has tomado, siempre la clásica, ¿no? En fin, Miguel, gracias por compartir esta experiencia de un triángulo. Estamos con Rafael Mercado. Rafael, ¿estás ahí? Sí, doctor Anthony, aquí escuchando las experiencias. Ahora, Rafael, dos oyentes que nos han llamado y los dos, ¿cuál es la actitud que tienen frente a, si encuentran con un extraterrestre? Dicen miedo, temor, ¿no? Después uno matiza y dice, no, pero pediría que me lleve, ¿no? Pero la primera reacción de temor, de miedo, ¿qué opinas con respecto a este sentimiento de los oyentes, Rafael?
No, muy acertado, ¿no? Porque de los pocos casos que hemos visto nosotros dentro de la Asociación Peruana de Ufología sobre el contactismo, ¿no? Caso de Fernando Bendezú, por ejemplo, ¿no? Que era una persona común y corriente, como nosotros tal vez, que tuvo una experiencia del cuarto tipo, del tercer tipo, ¿no? O sea, logra ver al extraterrestre, le transmite información. Dice, y él siempre tenía una reflexión, ¿no? Que quisiera rescatarla ahora, que era, yo sentí un profundo terror, ¿no? O sea, él no sintió amor, porque generalmente los contactados dicen, no, sentí una paz espiritual, un amor que viene de otras galaxias hacia mí, me abraza. No, entonces Fernando dice, no, ¿quién siente eso? Uno siente temor porque estás viendo algo que realmente es algo, ¿cómo decirlo? Que nunca ha ¿no? visto, O sea, te impacta tanto, que nunca ha visto, claro. Claro, te impacta tanto, te saca de lo que creías, de tu zona, no solo de confort, sino de lo que tú concebías como realidad. Entonces, de tu sistema de creencias. Podría pasar en ese encuentro, ¿no? Claro. Claro. Bueno, y tengo la pregunta a ti, Rafael. Lo que hemos conversado desde, ¿qué pasaría? Yo sé que tú no eres contactado, tú eres un investigador de campo, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si un día te da, porque tiene una experiencia ovni, pero muy interesante, y además hubo una especie de cita, que te citaron y todo el rollo, pero me refiero al hecho de un face to face, un body to body, un frente a, ¿no? Con un ser que ya tiene la certeza de que es un ser extraterrestre, o sea, que no ha nacido en la Tierra. De repente puede ser muy humano, muy humanoide, o de repente tenga otra forma hasta aterradora, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál crees que sería tu reacción, Rafael? ¿Has pensado, has cavilado en eso? Te hago esa pregunta, así, en el Día Mundial del... En el Día Mundial del Ovni, ¿no? Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué pasaría yo como periodista si alguna vez me ofrecen un cargo político, por ejemplo, ¿no? Cosa que no aceptaría, ¿no? Pero, digamos, un periodista para mí, ¿no? Que acepte un cargo político deja de ser periodista, ¿no? Igual, un ufólogo que ya tiene un contacto ovni, pasas al otro lado, ¿no? Al de los contactados, y hasta qué punto tu experiencia está por encima de tu investigación como periodística, ¿no? Porque ya con tantas teorías que hay al respecto del origen que pueden tener los ovnis, hay la hipótesis extraterrestre y también una que se ha comentado mucho, que es la de los mensajeros del engaño, ¿no? O sea, que por más que estos seres te puedan decir que vienen de otros planetas, también podrían estarte mintiendo, ¿no? Hay muchos casos, historias en que se ha comentado de que los Estados Unidos han aprovechado esto de las experiencias extraterrestres para ellos mismos generar y contaminar el caso con falsos avistamientos y falsos contactos. Hay también esa hipótesis. Entonces, es una pregunta muy difícil, ¿no? O sea, realmente estarías a merced, ¿no? Yo pienso que uno, ya en un contacto directo, ¿cómo cuestionas, no? Ya esa experiencia, ¿con qué fundamento podrías negar lo que has visto? Ya prácticamente serías parte de ellos, ¿no? Serías ya un contactado, pienso yo, y se perdería objetividad dentro de todo, ¿no? Y a la vez también como periodista, quien no quisiera hacerle una entrevista a un extraterrestre, ¿no? Pero no sé si uno tendrá en esos momentos, pues, los galones como para estar tranquilo y sacar la libreta, ¿no? El tema ahí es que la mayoría de personas que han tenido contacto con seres extraterrestres han contado que es una experiencia que les cambia la vida y está muy cercana al horror, al terror, al shock, ¿no es cierto? Y en algunos casos también, ¿cómo no? Y eso lo dijo también Fernando Bendezú, nuestro gran amigo contactado de la Asociación Peruana de Ufología, que era como ¿cómo dijo una frase? Un fascinante terror o un terror combinado con una especie de... Aterradoramente maravillosa, creo que era. Aterradoramente maravillosa, porque dijo también que luego entró en una suerte de profunda paz, ¿no? O sea, definitivamente es una experiencia que le cambia a la gente, ¿no? Que le cambia la vida. Entonces, yo a veces pienso que personas que están dedicadas de un punto de vista objetivo al fenómeno ovni, como el caso tuyo, el caso mío, de repente no se nos da el privilegio de tener el contacto porque de alguna manera podría cambiar y afectar nuestra... Ya, ¿no? Yo puedo decir, yo acá le empiezo a preguntar de dónde viene, cómo hace hijos, qué sé yo, ¿no? Pero uno dice eso ahora en frío. Cuando uno está frente a estas experiencias, recuerdo la experiencia de José María Hernando en Papa León, ¿no es cierto? O sea, él se quedó profundo
conmovido, ¿no? Entonces, pero en fin, vamos a ir conversando con nuestros amigos hasta el 25353, quiero saber cómo reaccionarían, qué piensan, cómo actuarían, qué le preguntarían o no le preguntarían, se quedarían callados frente a un ser extraterrestre. Tenemos a Karina, muy bien. Hola Karina, ¿qué tal? Buenas noches. Viaje a Buenas otra noches, doctor dimensión. Anthony Choi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Karina. ¿De dónde nos llamas? Me alegro. Me alegro mucho. Muy bien. Nada, Sí. las experiencias con respecto a ovnis solamente se Sí. me han dado 2 veces en la vida y han sido muy Ay, especiales. caramba. Ya. Y han sido también con una persona muy especial al lado mío, ¿no? Hablamos de mi mejor Ok. amiga desde pequeña, ¿no? Ya. La primera vez que me Cuéntanos. ocurrió esto, Sí. la primera vez que me ocurrió esto fue cuando ya no éramos tan pequeñas, pero veníamos siendo amigas desde mucho antes de que sucediera. Ya. Teníamos 15 años y pertenecíamos a un grupo de coro. Y en el grupo de Ya. coro habían de diferentes edades, ¿no? Y recuerdo que había un Claro. grupo grande de más adultos que nosotras, que venían Ujú. detrás de nosotras, y nosotras veníamos caminando delante de ellos y jugando, saltando, porque éramos niñas, ¿no? Teníamos entre 15 Ok. y 16 años en esa época, estamos hablando de hace como Ya. 15 o 16 años atrás ya. Ok. Y estábamos por aquí, por las torres eléctricas de la comisaría del Sol de Oro, de aquí de Los Sol de Olivos. Oro. Ah, ya. Ok, sí. Y ahí hay una Las torres serie de eléctricas. torres eléctricas y atrás viene todo el cerro, ¿no? Viene Ya. un cerro enorme. Entonces veníamos caminando Sí. por esa avenida que se llama Nueva Sol Prada y Ajá. veníamos subiendo por las torres eléctricas para llegar a la iglesia El Buen Pastor, Ok. ¿no? Que está ahí en la Panamericana. Karina, si me permites una digresión, tu testimonio, ¿Cómo? porque hay que entender que ustedes, lo que te quiero decir es que es importante testimonio, porque hay que entender de que eran jóvenes, por lo tanto eran Sí. chicas, pues no habían visto tantas películas ni nada del tema extraterrestre. Dos, No. que eran, no. que eran de un grupo, una parroquia seguramente Sí, católica, una parroquia, ¿no? sí. Entonces tenían todo pues un basamento religioso, una cosa totalmente alejada, ni digamos, ¿no? Y bueno, ¿y qué te Nada qué que ver, pasó? nada ¿Qué que ver pasó, Karina? con ovnis y con extraterrestres ni nada por el Claro. estilo. Así es. Entonces, nosotros veníamos caminando adelante y todos los adultos atrás, así que de un momento a otro fue como, yo me quedé mirando de la nada porque Ajá. venía corriendo y jugando, me quedé mirando hacia las Ajá. lomas del cerro, ¿no? Al fondo. Ya. Sí. Y me quedé mirando fijo porque vi una luz, ¿no? Y la luz era Ya. blanca, totalmente blanca. Ya. Y dije, es una linterna, pensé así, ¿no? Es lo lógico, así pensé. Claro. Pero luego me quedé mirando bien y me detuve. Sí. Y tuve Sí. tiempo porque pues los de atrás venían con mucha paciencia, así que no había por qué apurarse. Me Claro. detuve a observar bien y me di cuenta de que estaba demasiado separado de la loma del cerro, como, o sea, se veía pues, ¿no? Y que había un Claro. espacio entre la luz y el cerro, había un gran espacio. Yo lo veía pequeño porque Ok. estaba de lejos, pero era un gran Claro. espacio. Esa cosa estaba flotando, ¿no? Ok. Entonces la sacudo a mi mejor amiga y le digo, oye, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y las dos no, y ella también se quedó mirando hacia el mismo lugar y me dijo, Sí. y le dije, dime que eso se está moviendo, se movía como en forma de rombo. Es decir, estaba flotando y hacía movimientos Sí. en forma de rombo, ¿no? Hacía formas Ok, como giraba. rombo o Rombo. formas de ese tipo. Ya. Entonces ella me dijo, sí, estoy viendo exactamente lo mismo. Y las dos nos miramos así como serias, ¿no? Ujú. Asustadas. Ya. Y sí, literal, o sea, estaba mucho más arriba de la loma del cerro y nos quedamos pasmadas. Entonces, esperamos a que llegaran los de atrás nos pasaron y nosotros seguíamos pasmadas mirando, pero ellos no se dieron cuenta de lo que nos sucedía y tampoco Claro. nos lo preguntaron. Así que ellos continuaron avanzando y nosotras atrás nos quedamos, ya se van, ellos se alejaban y ya dijimos vámonos, pero no digamos nada, porque Claro. a la final les íbamos a quedar, se iban a reír de nosotros, fue lo primero que Sí, pensamos, pues. ¿no? Claro. Por lo que habíamos visto, no se iban a creer. Entonces continuamos avanzando y nos fuimos Ujú. con ellos y nos olvidamos y no nos volvió a pasar más, ¿no? A pesar de que Ok. buscamos volver a verlo, porque siempre era nuestra ruta. Pero pues Mm. nunca nos volvió a suceder. Hasta que han pasado muchísimos años, yo volví de fuera, porque estaba fuera del Ok. país, y Ya. nos hemos vuelto a juntar nosotras, ¿no? Ya. Pero Tú, tu esta amiga. vez con ella, de parte de ella, con muchos conocimientos sobre el tema, ¿no? Más que de mi parte. Caramba. Con Ok. muchos conocimientos sobre el tema. Entonces ella coge un día y me dice, yo hablando así, terminamos hablando de ese tema y me dijo, sí, por supuesto que existen nuestros hermanos mayores. Es así como yo los llamo. Me dijo, ¿no? Ya. Y yo ya, y me puse como, ajá, porque no tenía como más experiencia de nada, pero ella sí tenía bastante Claro. conocimiento y así que me tomó de la mano
Sí. por decirlo de alguna forma, y me dijo, vámonos al parque donde siempre hemos estado o hemos pasado muchas cosas de pequeñas, ¿no? Sí. Y nos fuimos. Sí, sí, sí. Y me dijo, ya, ahora Ya. acostémonos en el césped para distraernos, relajarnos un rato, olvidarnos de todo lo que no se pasa, X, y relajarnos ya. Ya. Entonces nos echamos ¿Cuántos, y así, disculpa, Karina, ¿cuántos años tenías ahí? ya tenía 31 años. 31 años. Si tuviste experiencia con esta luz en el cerro y ahora tenían 31 años y ustedes, amigas de toda la vida, se vuelven a reunir y se Sí. recuestan en ese parque. Ya. ¿Y qué pasó? En el parque donde habíamos crecido, que estaba muy cerca del lugar en donde había pasado el tema cuando teníamos 16, ¿no? Claro. Ya. Entonces nos quedamos mirando hacia el cielo y me dice, quiero que mires bien. Me dijo, esa luz que está ahí arriba, que es como era azul, en realidad la luz que yo veía era azul, ¿no? Ajá. Esa luz es una mezcla entre azul y blanco. Quiero que te la quedes mirando fijo, me dijo. Entonces yo me la quedé mirando fijo un rato, ¿no? A ver qué onda, qué pasaba. Y ella me dijo, ¿te das cuenta que alrededor de la luz hay como una especie de ráfaga? O sea, esa luz deja una ráfaga en círculo, ¿te das cuenta? No es una estrella, me dijo Karina. Ajá. Y ellos se dejan Ya. ver cuando lo desean. Eso fue lo que me llegó a decir, ¿no? Ya. ¿Y tú Y lo yo me viste quedé eso? así ¿Que dejaba como- una ráfaga? ¿Ah? Claro, ¿Tú porque lo viste? después de que yo me quedé un rato mirando para ver qué cosa quería que mirara, ¿no? Y sí me di Ya. cuenta que hacía una ráfaga de luz. Es Ajá. como cuando estás yendo a toda velocidad, te vas de frente y dejas la ráfaga que Sí, es sí, como sí, larga, sí, ¿no? sí. Pero Sí, esto sí, estaba sí, dando sí. vuelta en círculos y rápido. Y dejaba, obviamente, que la ráfaga, ¿no? De luz, como Claro. que estuviera dando vueltas tan rápido que sí, dejaba la señal ahí. Entonces yo le dije, sí, veo que no. Y me dice, ellos se dejan ver cuando quieren, me dijo. Ujú. Y yo Ok. me quedé otra vez ya la pasmada era yo, porque la que tenía gran información era ella, ¿no? Y yo, Claro, ya, claro que ok. Y claro, y yo tengo mucho respeto sobre el tema, ¿no? Mucho respeto a eso, Claro. porque bueno, yo creo que son como nosotros, tal vez un poco más avanzados, pero también son como nosotros en el sentido de que hay buenos y malos, ¿no? Sí, ¿y qué harías tú después de estas dos experiencias que me has contado? ¿Qué harías tú si te encuentras con un extraterrestre frente a frente? ¿Cómo reaccionarías? ¿Le preguntarías algo? Hola. ¿Cómo? Hola. Me pondría muy nerviosa, lógicamente, muy nerviosa, Ya. como cualquier persona normal, pero sería Ya. un hola. Hola. No sé si le diría qué tal, porque me parece ya muy confianzudo, no, Es muy así como confianzudo. no, muy relax, no. No, me pondría Claro. bastante tensa, pero le diría como Ya. hola, en señal de cordialidad de mi parte, ¿no? Bueno, es una señal de apertura terrícola, ¿no? Muy bien, Karina. Bueno, gracias por compartir tu historia tan interesante, que la compartiste, que la viviste con tu mejor amiga. Un fuerte abrazo. Vamos a hacer la pausa, queridos amigos, y luego de con el diálogo con el público oyente y escuchando las opiniones de Rafael Mercado, investigador de Arequipa, de la Asociación para Ufología, celebrando estos años, el día del fenómeno OVNI a nivel mundial. Ya regresamos. Hola, soy y este es tu programa Viaje a través de Radio Capital, la radio de Lima, el programa número 1 de la noche limeña, con nuestros oyentes y televidentes acerca de cómo sería su reacción frente a un extraterrestre. Estamos con Rafael Mercado, el investigador arequipeño del fenómeno OVNI. Rafa, ¿qué te pareció esta última historia, ¿no? De estos avistamientos que tuvieron estas gas y de alguna manera pues quedan como impregnadas en su conciencia, en su memoria? Rafael. Sí, doctor, sí. Me parece muy interesante porque me hace acordar algunas otras historias, incluso una que me pasó a mí, que se parece mucho a lo de las chicas, porque yo me encontraba con un amigo de infancia también, me acuerdo en un parque muy cercano a mi casa, y nos pusimos a hablar un poco de los ovnis, de algunos documentales, películas, también, ¿no? Y de pronto cuando regresé a mi casa para sacar un abrigo, ¿no? Y acompañar a mi amigo a tomar el carro, dicho sea de paso, justo estaban haciendo unas obras de remodelación en la ciudad, entonces como que mi ciudad estaba medio en cuarentena, mi vecindario, ¿no? Mi
Ya. porque no entraban carros ni salían, era terrible, ¿no? En esa época estaba remodelando el alcalde, se demoró creo que un año. Bueno, Ya. y entonces había que caminar mucho, y justo encima de mi casa apareció una esfera naranja, encima de mi casa. Y yo le dije, sí. oye, ¿y esa estrella? No, ¿cuál estrella? Y era una esfera naranja, ¿no? Entonces cuando me metí en mi casa para sacar la cámara y luego corriendo salí, le digo, oye, la esfera no se ha apagado y ahora es como una cosa medio blanca y estaba ya, no se notaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, no tengo evidencias de lo que vimos, pero a veces cuando estamos un poco hablando del tema, estamos sintonizados, de repente con alguien especial, da la impresión, ¿no? Como que este tipo de eventos o energías o seres o lo que esté detrás de este fenómeno intenta interactuar con nosotros, ¿no? Me hace acordar esto, ¿no? En esa privacidad, en esa reunión que tuvo ella, en esa alta sensibilidad que tuvieron y que sintieron que el mismo universo, la misma estrella les habló o algo pasó. Habló. Yo recuerdo también otra breve nomás, un chico que era contactado, ¿no? Me dijo, si quieres yo te hago ver un ovni ahorita, me dijo. Aquí en Arequipa. Entonces yo le dije, a ver, enséñame. A ver. Entonces dije, mira esa estrella. Así me dijo, tal cual, ¿no? Ya, ahí está. Ya, ahora vamos a rezarle a los hermanos mayores para que se mueva. Y empezó a rezar y a rezar. Hermanos mayores, denle una experiencia al hermano Rafael para que crea, para que no sé qué. Y en eso la estrellita se empezó a mover. De la nada, ¿no? Empezó a avanzar lentamente y se fue. Y ves, hermano Rafael, estás con ellos te quieren darles... Yo me quedé sorprendido, porque este chico fue justamente uno de los que nos acompañó en la terraza con Christian Byron en esta vigilia que tuvimos en Cerro Colorado. Sí, Cerro Colorado. Y que se apareció un bólido rojo que todos lo vimos. Y este chico, pues yo lo obligué a que recen, ¿no? Yo le dije, hermano, como tú los haces aparecer, yo no sé cómo haces, pero acá tiene que aparecer un ovni, si no Christian Byron me mata, porque Christian Byron exigía avistamientos ovni, ¿no? Terrible Christian Byron. Entonces, bueno, son experiencias. No, yo recuerdo, Rafael, esa experiencia contigo, Rafael Mercado, estaba yo, y estaba Christian Byron, estábamos los tres, o los cuatro, había aquí, un camarógrafo creo que había, ¿no? En la azotea de un edificio en Cerro Colorado, y yo vi esa esfera roja, o sea, yo la vi. Hubo más cosas todavía que se empezaron a ver, Rafael, ¿y tú te recuerdas? ¿No? Y qué pena que hayas perdido ese punto de observación, ¿no? Porque era alucinante. Sí, ¿no? Ahí, incluso nosotros vimos en una vigilia una luz que se encendió casi en el cráter del mismo Misti, ¿no? Del volcán, casi en la punta, una luz muy potente, como una linterna muy poderosa que se iluminó, pero no pudimos filmarla. O sea, llegaron a pasar cosas bien extrañas en ese lugar. Ahí tuve también un contacto con algo, ¿no? Que me habló no sé si a la mente, pero se aparecieron unas esferas luminosas de día, casi descienden ahí, o sea, y hablé con gente que vivía por ahí. Incluso una señora me atendió y me dijo, mire joven, ven a mi patio, yo de acá los veo. Y yo le digo, señora, acá yo no veo nada, yo veo un techo. Claro, porque yo estoy tan aterrada que he mandado a hacer un techo en mi patio para no verlos. Porque constantemente veo luces, incluso mi marido, y salió el señor, hemos visto una esfera con muchas ventanas que se mete al volcán. Entonces, Cerro Colorado, aquí en Arequipa, cerca del aeropuerto, es un hotspot también bastante interesante. Sí, definitivamente. Bueno, pronto ya estaré en Arequipa, pues, una vez que levanten el tema de las cuarentenas, se puede ver los vuelos nacionales. Supuesto. Porque hay un caso, todavía no te lo voy a decir, Rafael, es un caso alucinante ocurrido en la selva peruana, pero que el testigo está en Arequipa. Y todavía no lo voy no voy a revelar porque quiero tener toda la confirmación, y justamente, entre otras cosas, viajaría a Arequipa también para que me acompañes a hacer esta investigación, que creo que va a ser alucinante, ¿no? Bueno, en Arequipa sí me pasan ese tipo de cosas maravillosas. Vamos a escuchar la llamada 212-5353, 212-5353, a seguir conversando con nuestros oyentes en el día del fenómeno OVNI, ¿no? ¿Qué pasaría si se encuentran con un ser extraterrestre? ¿Te le daría miedo? ¿Saldrían corriendo? ¿Lo abrazarían? Como el de la chela. Yo hace poco les cuento así rapidito.
me invita, ¿cómo se llama? La gente del Trome a darme una entrevista. Y ahí, un saludo para toda la gente del Trome, el periodista también que me entrevistó, ¿no? Y bueno, dije, bacán, chévere, no hay problema. Entonces hablamos muy seriamente el tema OVNI por aquí, el tema OVNI por allá y todo eso. Entonces, y hablamos pues con muchos conceptos serios y científicos del tema. Cuando de pronto me dice, y al final de la entrevista me dice, bueno, doctor Choi, ¿y usted si está frente a un extraterrestre, qué haría? Y le dije, bueno, yo lo trataría de la manera más normal y cordial. Yo hablaría con él, cómo vive, cómo es la familia, cuántos hijos tiene, si tiene esposa. Y hasta me iría a tomar una chelita con él. O sea, ese fue el contexto, ¿no? Pero sale la noticia, Anthony Choi se va a tomar chela con extraterrestres. Pero bueno, pues está bien, todo bien, ¿no? Un saludo para toda la gente del Trome, ¿no? O sea, Pero doctor, ¿sabe que cuando sí. uno tiene, yo pienso, cuando uno tiene un contacto con algo extraño, ¿no? Incluso alguna vez, si es que de pronto te encuentras con un animal salvaje o con lo que sea, ¿no? Algo que no es lo común, yo pienso Sí. que ahí entra tu, digamos, tu cerebro, o no recuerdo cómo le dicen, reactivo, ¿no? Tu personalidad reactiva, entonces. O sea, digamos, no creo que conscientemente uno pueda o razonablemente actuar, ¿no? Sino Mira, podría aflorar un poco algo de nuestra personalidad, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, Muy profundo. estábamos en Huánuco con Juan Manuel Mayanos, ¿no es cierto?, de los Centros de Ufología, Apu Huánuco, saludo para ti, Manuelito. Estábamos ahí y se apareció un ovni en forma de pandereta en la hacienda Pucuchinche. Y estaba también Cristian Bairo, Cristian por todos lados. Entonces todo el mundo empezó a saltar como saltapericos, se tiraban al suelo, se jalaban los pelos, ¿ya? Y yo estaba tranquilo. Y yo di un grito para meter orden, pues, ¿no? Ya, pues, caramba, le dije otra palabra, ¿no? Cálmense, agarren sus cámaras y graben, le dije, ¿no? O sea, yo me di cuenta que podría pasarlo, bueno, al menos en esta experiencia, que todo el mundo se alteró, yo no. Y hace poco también tuve una experiencia paranormal en que en mi habitación se atravesó encima mío como cruz y me inmovilizó, totalmente me inmovilizó. Y yo lo que hice fue no sentir miedo y le dije, oye compadre, ya pasa nomás, arrímate, no sea gracioso. Esa fue mi reacción. Tipo Barrio Salto. Entonces yo me estoy dando cuenta, yo no sé, pero parece que tantos años de investigación del tema, como que uno ya, más bien la curiosidad, la necesidad de investigar se impone a veces hasta el miedo, ¿no? No sé, pero al final nadie sabe cómo uno va a reaccionar, en cada circunstancia es diferente, ¿no? Pero vamos a escuchar la llamada, Rafael, vamos a escuchar la llamada 212-5353, estamos con Yenti. A ver, hola Yenti, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, doctor Choi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, yo personalmente no creo que Sí. estos extraterrestres vengan de otro planeta. Yo creo que vienen de otra dimensión, ¿me entiendes? Ajá. Porque tanto Perfecto, sí se ven en los jeroglifos, en los egipcios, en las tablillas sumerias, se ven en la antigüedad, que ya han existido. O sea, a través de unos portales ellos entraron a ese mundo, ¿no? Claro, Entonces, personalmente, yo creo que son ángeles caídos, ¿me entiendes? Estos se pueden caídos. materializar, Ajá. sí, se pueden materializar y tomar la forma de humanoides, tomar la forma de naves, ¿me entiendes? Ajá. Eso es lo que yo personalmente creo. Muy bien, muy Lo bien. llamaba para contarle, fíjese, ahora que está escuchando acerca de la tecnología NAS y todo eso, Sí. y yo soy descendiente de alemanes, ¿ok? Muy bien. Ok, Yenti. Y yo he escuchado a través de mi familia que Sí. allá en el año 1945, en el puerto de Malabrigo, ¿ok? Estamos hablando de la región de La Libertad, Claro. llegó un barco y sacaron una caja de madera, así con muebles, y la llevaron a la hacienda Casagrande. Y el empleado que trabajaba ahí dice que era Hitler el que salió de esa caja, ¿Qué? ¿entiendes? ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces, Hitler vivió en la hacienda de Casagrande, ahí en el Departamento de la Libertad, y de ahí se mudó al Sunchubamba. ¿Ok? ¿Dónde? Si usted pone en el Sunchubamba. Sunchubamba. ¿Okay? ¿Dónde queda eso? Sunchubamba es un pueblito que está en las alturas
de la región de La Libertad que colinda con Cajamarca, donde más o menos divide el río Chicama. ¿Ok? Ya, ok. Cuando usted va al Google Maps y usted pone Sunchubamba, le va a salir la placita de Sunchubamba. Entonces, abajito nomás de la placita, hay unos 200 metros, hay una casita cuadrada con un jardín en el centro. O sea, son 4 paredes, pero son casi una sola casa. ¿Ok? Ok. Entonces, yo le digo esto porque en las montañas de los Pirineos hay una región de transferencia de tren que se llama Canfrac. ¿Ok? Canfrac. Entonces, pero se llama Canfrac. Entonces, cuando sale Hitler, él sabía que lo iban a buscar como persona, pero en la región de transferencia de Canfrac, los trenes franceses no pueden pasar al lado español, porque la riel no hace juego, es incompatible, los vagones no pueden entrar. Entonces, había que hacer un transbordo de todo, de personas y de muebles. Entonces, él sale por ahí y llega pues hasta en barco, ¿no? Y hay mucho testimonio, porque otro dato le doy, si usted va a la RENIEC y usted pone el nombre Hitler, le va a salir que la gran mayoría de personas que se llaman Hitler fueron nacidas ahí en el año 1950 en Sunchubamba. ¿Eso es casualidad? Yo no creo. ¿Me entiendes? O sea, tú estás diciendo que Hitler pasó sus últimos años en el Perú, exactamente en las alturas de La Libertad. Así es. Y según lo que dice esta señora, que ella entró a trabajar, es que Hitler está enterrado ahí en esa casita. ¿Me entiendes? Porque ella trabajó porque su tía trabajaba ahí, era la cocinera. ¿Ok? Entonces, los dueños de la hacienda Casagrande en el año 1945, pues eran los alemanes Gildemeister, junto con el señor Lamotte y con Hopp. Ellos eran los dueños. Y ellos eran muy buenos amigos con el que era embajador de Alemania en el Perú, el señor Loeb. Entonces, debido a esa amistad, ellos trataron de traerlo aquí y lo trajeron ahí. Entonces, usted puede ir seguro a esa región, a Sunchubamba. Yo le digo. Bueno, ya, mira, tú, desde el momento que tú lo has dicho públicamente en la radio, perdona que va a estar ahí en Sunchubamba. Así que eso es una cosa impresionante lo que va a pasar, pero en fin, es un dato interesante. Nunca lo había escuchado. De hecho, entre los historiadores de los biógrafos de Adolfo Hitler, que hay muchos judíos norteamericanos, nunca mencionó ese tema, ¿no? Se ha hablado de Chile, ¿no es cierto? Se ha hablado de la colonia Dignidad, se ha hablado de Argentina, se ha hablado de Paraguay, ¿no? Donde hablan de el famoso libro de Irán Levy, ¿cómo se llama? Los niños de Brasil, ocurrió, ¿no? En Paraguay. Habla de los cazadores de nazis, ¿no es cierto? Pero de Perú, ¿no? Claro. ¿No? Pero yo le aconsejo que vaya a YouTube y ponga Hitler en Sunchubamba y vea el testimonio de estas personas. Ok. Sí, de todas maneras, claro. Ahora, Genti, tu familia, tú eres alemán, ¿de tu papá o abuelo fueron los alemanes? Ellos salieron de Hannover a través del puerto de Bremen y llegaron hasta Nueva York. Uno de sus hijos es el que se fue al Perú, de donde está mi familia. ¿Y dónde radicaron? ¿En qué parte de Perú radicaron? ¿En Oxapampa, allá en la Nueva Prusia, que le llaman en Osuso? No. Lo que pasa es que a uno de sus hijos, debido a la pronunciación, no le pudieron escribir bien el apellido y lo modificaron por un par de letras. Pero yo seguí toda la ascendencia, ¿no? Entonces, si a usted le interesa eso, pues averigüe un poco más. Pero en YouTube lo que sí. Lo que yo te voy a pedir, Genti, es que vos te puedes quedar en el interno con mi operador Johnny Cárcamo y nos puedes dejar tu teléfono. Me gustaría en privado conversar contigo acerca de este tema, ¿no? Sería interesante. A ver si, por favor, Genti, por favor, te puedes quedarte pues con Johnny Cárcamo, ¿no?
Ok, bueno, impresionante. Estamos con Rafael Mercado de Hora de Quipeño. ¿Qué piensa de ese dato que Hitler estuvo ¿No? en el Perú? Pues en realidad hay un dato, doctor Anthony, que dicen, ¿no? Bueno, este ya es como la palabra, ¿no? De moda, un trascendido, ¿no? Un trascendido. Un trascendido, ¿no? Que un amigo me dijo, oye, Rafael, ¿sabes qué? Hitler estuvo en Moquegua. En Moquegua, hermano, te lo juro. Yo lo he leído. Ah, sí, tú lo has leído. ¿Dónde? En una revista de caretas. En una revista, sí, salió una investigación exclusiva con pruebas de que Hitler estuvo en Moquegua. Bueno, dicho sea de paso, claro, han habido nazis o refugiados en diversas partes del Perú, ¿no? Incluso hace poco, bueno, hace unos años hicieron una nota, creo que en no sé qué programa dominical, a un nazi, ¿no? Bueno, a un alemán, no se sabe si era nazi, no, pero de que han llegado, ¿no? Pero Hitler, o sea, en Moquegua, y me decía, sí, que no sé qué, trate de buscarlo, y me puse a buscar por todos lados, y encontré un foro de internet, pero yo le hablo de esto, será 2005, 2006, una cosa así, ¿no? Y encontré un foro de internet donde hablaban eso, ¿no? Las personas de que sí, efectivamente, habían leído, había una edición que se perdió, no sé qué, de caretas, en donde sí salió esto de que Hitler había estado en Moquegua, ¿no? Se había refugiado en Moquegua, en el Perú. Entonces, bueno, o sea, está dando vueltas por ahí ese rumor desde hace un tiempo, ¿no? Bueno, la información que yo recibí y que la comparto con todos nuestros oyentes de Radio Capital es esta experiencia que te conté a ti, Rafa, que es una información que yo recibí en una ciudad de la sierra, no voy a decir el nombre, que en la sede de Canal 7 del Estado, en Moquegua, había un vigilante, guardián, y en eso llegó un auto negro con unos señores, creo que eran 4, 2 hombres y 2 mujeres, de aspecto extranjero, aspecto ario. ¿Te acuerdas de esa historia, no? Y que dijeron, alucinante, que dijeron, contaron con el vigilante, y le dijeron, señor vigilante, queremos hacer unas pruebas acá, no dentro del terreno de Canal 7, sino muy cerca ahí, ¿no? Y tenían una caja y un aparato, hicieron unas pruebas ahí, y le dijeron a este vigilante, dijeron, mire, ¿usted dónde vive? Bueno, yo vivo aquí, bueno, múdese, porque se acerca un terremoto, va a ser tal día, tal hora, tal fecha. Entonces, ¿el qué? Sí, señor, y por favor, esta caja que está aquí, no la muevan, que estamos haciendo unas pruebas. Ah, bueno, ya, señor, okay, ya. Entonces, y ya, bueno, así, y ocurrió el terremoto. Y justamente en la parte donde había estado su casa, porque se mudó, se cayó una parte del cerro y aplastó todo eso, ¿no? No sé si fue el terremoto del 2007. No, 2001 fue 2001. La del 2001, el terremoto de junio de 2001, que justamente tumbó una de las campanarios de la Catedral de Arequipa. No fue un... Casi los dos. Sí, bueno, terrible. Casi los dos, claro. Bueno, entonces ocurrió este sismo, ocurrió esto, y vinieron los señores, estos gringos, como le decía porque esto le contó este vigilante de esta torre de Canal 7, una de retransmisora, a este amigo, me lo contó a mí, y que vinieron y sacaron la caja, la llevaron. Pero ¿viste lo curioso era que eran seres de aspecto nórdico ario, o sea, como alemanes, ¿no? Tipo friendship, ¿no? tipo friendship, una cosa alucinante. Inclusive me dijo, mire, yo tengo el teléfono acá del guardián, cuando vayas a Moquegua, toma no sé, ahí está el dato ahí, en fin. Pero bueno, faltan 8 minutos, vamos a escuchar una llamada más, pues, mi querido Johnny Cárcamo, la del estribo, para seguir oyendo a nuestros oyentes. En el Día Mundial del Fenómeno OVNI, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si te encuentras frente a frente a un reptiliano, un nórdico, un apuniano, o algo bonito, una venusina, ¿no? Una pleiadiana, ¿no es cierto? A ver, estamos con Jaime. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola. Viaje a otra dimensión. ¿Cómo está, doctor Antonio? ¿Cómo está? Jaime, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si te encuentras frente a un extraterrestre? ¿Cómo reaccionaría, Jaime? Bueno, yo reaccionaría, con un poco de miedo, ¿no? Y
y me atrevería a decirles que me lleven con ellos, ¿no? Y tratar de cambiar la historia, pues, ¿no? Y al pasado. Claro, bueno. Pues es curioso, ¿no? Varias personas han dicho lo mismo. Le tengo miedo, pero quiero que me lleven. Sí. O sea, Entonces, una cosa sí. que usted no será todo sobre Pedro Paulet, ¿no? Sí, claro que sí. Hay una anécdota sobre Pedro Paulet que él tenía planes él estaba en el extranjero, ¿no? Y tenía planes para volver a Perú. Sí. Y hay una narración que conseguí que habla sobre él iba a subir al Titanic, pero se le hizo tarde. No, se le hizo tarde y perdió el viaje de este barco a Estados Unidos, porque él quería viajar y su ruta supuestamente era Inglaterra a Estados Unidos y de Estados Unidos viajar a Perú. Y pierde el viaje, pues, ¿no? Imagínense, no íbamos a perder un personaje ilustre. Un personaje ilustre, un genio, ¿no? Imagínate. Mi cierto no sabía que ¿cómo se llama? Pedro Paulet perdió el boleto del Titanic. Nada más y nada menos, ¿no? Qué alucinante. Bueno, puede ser. Y yo hubiera estado en la película, ¿no? Imagínate, o sea. Pero bueno. Un personaje ilustre en este accidente, ¿no? ¿Sabes qué, Jaime? No, penoso hubiera sido. Jaime, ¿sabes lo que estaba pensando, estimado amigo? Que con todos los datos que hemos recibido de Pedro Paulet esta noche y con lo que tú estás contando, Jaime, que yo creo que con la vida de Pedro Paulet se podría hacer una película, ¿no? Alucinante, claro. ¿no? Se podría hacer una película y tenía muchas cosas importantes, ¿no? Claro, de Pedro Paulet, cómo descubre el avión cohete, cómo después viaja allá a ¿cómo se llama? Francia, y él ha sido pues una vida pues de muchas aventuras, muchas cosas, ¿no? Él vivió el ómnibus, ahora que está contando Rafael Mercado, que sería un peliculón, alucinante. No, y además, además en nuestra historia hemos perdido muchos talentos, ¿no? Que se han ido al extranjero para poder conseguir un objetivo, ¿no? De triunfar, ser exitosos, ¿no? Ya que en esta época en Perú, bueno, y hasta ahora no hay mucho apoyo, ¿no? Mucha gente se va al extranjero para poder seguir sus estudios, seguir posibilidades profesionales para crecer, ¿no? Como por ejemplo tenemos a la peruana que está en Estados Unidos en la NASA, ¿no? Sí. Y ha hecho una vida, todo, ¿no? Y bueno, fuga de talentos. ¿no? Y es una pena, ¿no? Y es una pena porque el Estado invierte muchas veces en la educación pues de los peruanos para que ellos después cuando se crezcan de alguna manera desarrollen carreras que ayuden a la ciencia, a la tecnología. Pero es cierto, lamentablemente la ciencia y la tecnología, mira, yo como te digo, yo estudié la maestría en Defensa y Desarrollo Aeroespacial en la Escuela de Guerra y de esa época ya hablamos de impulsar la carrera espacial del Perú y lanzar los primeros satélites. ¿No? Pero se han lanzado satélites, ¿no? Por la UNI, por la Católica, pero todavía, pues, Brasil nos tiene una lanzadera espacial, imagínate, o sea... En fin, ejemplo, Jaime, sí. Bueno, ok. Un gusto. Gracias, Jaime. De igual manera, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Quiero agradecer profundamente a Rafael Mercado Benavente, arequipeño de pura cepa, ¿no es cierto? Por su presencia aquí en el programa, mi estimado Rafael. Gracias por estar. Sí. Gracias, doctor Anthony. Y bueno, simplemente algo que me faltó redondear del anterior bloque de Pedro Paulet, y qué bueno que lo tocan, es que la MUFON hablan de un avistamiento en el 47 y logramos encontrarlo en los archivos en la hemeroteca, ¿no? O sea, sí existió, así que es una información, yo pienso que hay que investigar un poco más, pero nos da ya un derrotero de búsqueda. Y bueno, agradecerle enormemente al programa, a la producción, a usted, doctor Anthony, porque lo que ha hecho hoy día con Paulet, en un día tan importante como es el 2 de julio también para la investigación del fenómeno OVNI, pero yo no es que esté en contra, ¿no?, de hablar del caso Roswell, para nada, es algo muy interesante, pero también que sirva para revalorar los casos y peruanos, ¿no? Y en esta fecha, cumpleaños de Pedro Paulet, me parece un programa muy positivo el que ha sido el día de hoy, porque de alguna manera la astronáutica tiene mucho que ver también con el tema OVNI, así que rescatar esta figura y un sentido homenaje que se le ha dado en esta digna emisora, que lamentablemente critico, ¿no? Muy pocos medios en Arequipa han hablado del tema el día de hoy, así que un jalón de orejas, no a todos, ¿no?
Le mandamos un saludo al magazine donde me entrevistaron en la mañana, pero después casi ha pasado desapercibido. Bueno, se entiende por la coyuntura, ¿no? Tal vez estamos preocupados de otras cosas, pero siempre para la cultura debe haber un espacio y le agradezco. Y sería bueno de repente que el día del nacimiento de Pedro Pabelé sea el día de la ciencia y tecnología en el Perú o el día de la astronáutica peruana. ¿Por qué no pensar en el Perú esté en el espacio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Brasil tiene lanzadera espacial, Brasil. No tenemos Punta Lobos hace muchos años, tenemos el CONIDA, gente que está haciendo mucho esfuerzo científica. Un saludo para mi doctor Pacheco del CONIDA, con el cual estudié la maestría. Y bueno, ¿en dónde pueden seguir en tus redes, amigo? Sí, en el YouTube estamos como Matergia, en el Facebook como Rafael Mercado Benavente, y en el Facebook hay una fanpage Matergia y Perú OVNIs Extraterrestres en el Facebook también. Sí. Muy bien. Bueno, Rafael, muchas gracias por estar en el programa. Estaré pronto, muy pronto, y para conseguir con las investigaciones. Un fuerte abrazo, amigo, y salúdame a toda la gente, a los chapillacs, salúdame a la gente del misterio, ¿cómo se llama? La gente de tu grupo paranormal. La tropa del misterio. La tropa del misterio, a toda esa gente brava y ardiente de Arequipa. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. Que viva el Perú. No hay... Claro que sí, que viva Arequipa también, ¿no? Que viva todo el Perú. Bien, no hay tiempo para más. El día de mañana tenemos un programón, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la película Volver al Futuro. Se cumplen 20 años, creo, de que ya se hizo. Y con la música de Lorena Tassinari, que este mes la vamos a entrevistar. Me despido, ¿no es cierto? Chao, Jean Paul. Chao, Santiago. Chao también. Expandan sus conciencias, abran sus corazones. Y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Acuérdense lo que hizo Paulette. Hasta el día de mañana, Dios mediante. Chau.